situación bastante particular, un hecho histórico que fue recopilado en un libro. Estamos hablando de argentinos que lucharon por Hitler. Julio Muti es un escritor y publicó un libro que habla de los argentinos que lucharon por Alemania, por Hitler, en la Segunda Guerra Mundial. Y el caso curioso para nuestra región es que hubo un argentino, hijo de padres alemanes, que residió en Pozo del Molle y participó en esa gran contienda. Estamos en contacto precisamente con Julio Muti, a quien tengo el gusto de saludar. Julio, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giachero te habla. Buenas noches, Germán, un gusto saludarte. Igualmente, gracias por recibirnos. Julio, como seguramente hay mucho trabajo detrás de esta producción bibliográfica, ¿cómo surge la idea, la iniciativa de comenzar a indagar en este aspecto histórico? Bueno, la iniciativa surge un poco porque desde el lado de los aliados, o sea, de las democracias occidentales, había muchas historias de argentinos que combatieron de ese lado, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y siempre es que estaba la incógnita de, bueno, tiene que haber también argentinos que pelearon del lado alemán, aunque sean algunos menos, por el tema del bloqueo de los océanos que había en aquella época, tiene que haber. Más que nada teniendo en cuenta la gran comunidad alemana que siempre hubo en Argentina y también en aquellos años. Ujú. Pero siempre había un tema de vacío documental, muchas historias verbales, pero pocos documentos, hasta que hace un par de años los archivos federales alemanes escanearon una gran parte de su fondo documental y se pudo acceder, bueno, y hubo un trabajo de 2 años, 3 años por lo menos de estar descifrando esos documentos, y bueno, entre ellos aparecieron 4 cordobeses, uno nacido en Pozo del Molle, perdón. Bien, ¿cuántos argentinos lucharon a favor del régimen nazi, Julio? Bien, en mi libro hay algo más de 100 historias, Ujú. ¿sí? De argentinos de toda la geografía del país. El estimado al que llegamos junto con la gente de los archivos federales de Alemania son unos 1500 aproximadamente, entre 1500 y 1600. En el libro se recopilan, como dije recién, más de 100 historias, que son las que llevamos investigadas hasta el momento, pero la cifra total sería esa que te acabo de comentar, ¿no? Aproximadamente. Ya vamos a abordar el caso de Edmund Kraft. Decías que recopilaste la historia de 4 cordobeses. ¿Podés contarnos algo al respecto? ¿De dónde eran oriundos, por ejemplo? Sí, tenés uno de Río Cuarto, Ujú, que bueno, fue un soldado, y tenés, bueno, un caso muy importante que fue el de un aviador, ujú. de Kurt Freiwald, que de Villa Valeria. Bueno, el que vos mencionaste, Edmund Kraft de Pozo del Molle, y Ekehard Golde, de un pueblo chiquito que se llama Marul. Pero Sí. bueno, digamos, esos son los 4 casos más importantes, o los 4 casos de cordobeses. El más importante para mí es el de Freiwald, el piloto, primero porque era un oficial, y segundo por su actuación destacada durante la guerra, ¿no? Él era un piloto de aviones de transporte y que voló durante los 6 años, y fue el único de los 4 cordobeses, por lo menos que yo tengo identificado hasta el momento, que logró sobrevivir a la guerra. Los otros tres murieron, incluido el de Pozo del Molle. Bien, ¿algún dato particular para que en este caso nos cuentes, nos reveles respecto del Pozo Moyense, ya que forma parte de nuestra región más cercana? Sí, bueno, murió a los 20 años, Ujú. en el año 41, 42, perdón. Y bueno, lamentablemente él murió acuartelado porque, digamos, murió de difteria tóxica, que es una infección producto de una bacteria. Yo no soy médico, por supuesto, lo voy a explicar con mis palabras. Sí. Digamos, era una infección bastante común entre soldados acuartelados, y bueno, lamentablemente cuando estaba por ir al frente murió. Y bueno, yo, digamos, llego a la conclusión por diferentes investigaciones de que su cuerpo fue incinerado, ¿no? Que pasaba muchas veces en los casos de que los soldados tenían alguna enfermedad infectocontagiosa. Julio, ¿hay algunos puntos en común entre estos cordobeses y el resto de los argentinos en materia de edad, por ejemplo, de ocupación? ¿Todos eran descendientes de alemanes, sí o sí? Hay algunos casos que no, sobre todo o sea, algunos casos que no eran descendientes de alemanes. Te diría que más del 90% sí, Sí. eran hijos de alemanes radicados en Argentina, pero hay algunos casos de descendientes de daneses y de holandeses,
pero esos casos más que nada fueron a la CSS, ¿sí? Fueron como voluntarios a la CSS, a las divisiones que se formaban con nórdicos. Y probablemente también hayan sido aceptados en esas unidades por eso, pero la gran mayoría eran hijos de alemanes. Hay algún que otro caso de apellido Catelli o apellidos que no son de etnia alemana, o de origen alemán, mejor dicho, pero la gran mayoría sí. Hay que tener en cuenta que en aquella época no se aceptaba la doble nacionalidad, ¿no? Y había un poco un conflicto Claro. entre Argentina, que no aceptaba la doble nacionalidad, y Alemania. Para nosotros, cualquier persona nacida en nuestro suelo es, y lo dice nuestra Constitución, argentina. Argentino, claro, sí. Mientras que para los alemanes que seguían la línea de sangre, otra forma de ver la ciudadanía, eran alemanes. Entonces ahí estábamos en un conflicto. Para nosotros son argentinos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, nacidos en nuestro suelo. Bien, en cuanto a edades, ¿eran todos jóvenes, más o menos de un rango etario aproximado? La gran mayoría eran chicos muy jóvenes, Ujú. que probablemente la gran mayoría habían ido a estudiar y, a una edad de 12, 13, 14 años, enviados por sus padres a Alemania, y los sorprendió el estallido de la guerra, ¿sí? Pero también hay casos de oficiales de la reserva que habían emigrado a la Argentina, o incluso algunos habían peleado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Incluso son gente ya de más edad. Entonces habían quedado luego en reserva y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial vuelven a Alemania para combatir. Así que bueno, podríamos, contestando tu pregunta, en su gran mayoría eran jóvenes, oficiales jóvenes o reclutas muy jóvenes, pero hay algunos que otros casos que yo cuento en mi libro de oficiales ya que eran de más edad. Bien, cuando se ve la portada del libro, Nazis Argentinos, el título suena fuerte, ¿no? Digamos, todas estas personas eran ya de por sí consideradas, las podemos considerar nazis como una especie de adictos al régimen, de seguidores del régimen, o en todo caso pudieron algunos estar allí por obligación, por la fuerza. ¿Cómo lo consideramos a eso? Mira, la verdad que te agradezco la pregunta. Toda la primera parte del libro se llama La Legión Argentina y es un poco el título que a mí me hubiera gustado que el libro tuviera, ¿no? Ujú. Pero bueno, a veces es un libro que no es un libro de autor, es un libro publicado bajo editorial y bueno, a veces las editoriales son las que seleccionan el título. Yo te podría decir con toda seguridad que el título no representa seguramente el 100% de las historias que yo cuento en el libro, sí una gran parte. Porque, por ejemplo, si yo cuento, por ejemplo, 11 historias de argentinos que estaban en la CSS. La CSS, para ingresar a la CSS vos tenés que ser miembro del partido y obviamente eran nazis. Después hay muchos afiliados a organizaciones nazis que operaban en Argentina, como por ejemplo el Frente Alemán del Trabajo, que era la organización nazi más grande de la Argentina. Ellos o sus padres estaban afiliados. Y también miembros del Partido Nazi Argentino. O sea, en esa proporción sí, digamos que el título los representa, pero en muchas otras es imposible de saber. Había muchos descendientes alemanes que, digamos, fueron a combatir sin entender tal vez lo que era totalmente, ¿no? El régimen nazi. Y sí te puedo decir que había muchos alemanes que vivían en aquella época en Argentina y sus hijos que estaban abiertamente en contra del nazismo, por ejemplo, los Alemán, que es el caso más conocido, que tenían incluso un periódico muy conocido, y eso sí, obviamente no fueron a pelear porque estaban completamente en contra del régimen. Sin dudas, una historia muy interesante, la que recopilás ahí en el libro, una buena posibilidad de leer y una buena lectura. Julio, te agradecemos este contacto con nosotros. El agradecido soy yo. Que tengan buenas noches. Gracias igualmente, un abrazo. Nosotros avanzamos, estamos en la edición